Genial. Valentín, te veo ahí. Ah, perdón, que se me colgó la máquina. No, si no, después pregunto por el foro o al final de la clase, si queda un ratito, te consulto. Ok, genial. Bueno, entonces, la idea de la clase de hoy es profundizar un poquito lo que vimos la clase del martes pasado, que vimos la idea de simetrías de gauge, y en particular vimos un ejemplo de simetría de gauge, que es el caso de la simetría de gauge del grupo U1. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, la clase pasada vimos las ideas más importantes de qué hacen a qué es una simetría de gauge, ¿no? Entonces, lo primero que vimos es que observamos que el lagrangiano de Dirac es invariante ante un tipo de transformación de los campos muy particular, que es una transformación de fase, ¿sí? O sea, cambio mi campo, es un nuevo campo al que le modifiqué solamente una fase, un E a la I alfa Q, y lo llamo una fase global porque este alfa, que es el parámetro que me dice cuánto estoy cambiando la fase, es el mismo en todo punto del espacio, no depende de la posición en particular. Y Q es un parámetro fijo, real, de ', transformación, una especie de factor de escala, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que si yo reemplazo al campo psi por psi' en el lagrangiano de Dirac, donde psi' tiene esta transformación, el lagrangiano queda igual. O sea, el lagrangiano es invariante. O sea que la física que describe el lagrangiano, el sistema sin primar, el sistema primado, es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, estamos dentro de los requisitos del teorema de Nether, ¿no? Entonces, si un lagrangiano ante una transformación queda invariante, hay una corriente conservada, hay una magnitud que se conserva, y lo que hicimos fue calcular, según el teorema de Nether, quién es esa corriente, y obtuvimos que esa corriente es la corriente de Dirac, ¿sí? Que satisface una ecuación de continuidad multiplicada por este factor Q, ¿sí? Y eso es interesante porque cuando nosotros empezamos hace ya varias semanas a ver las características de la ecuación de Dirac y vimos que satisfacía una corriente, que había una corriente conservada, la obtuvimos por una cuestión de consistencia de la teoría y a media fuerza bruta, pero no había una motivación física por la cual debiera haber una corriente conservada cuando vimos la ecuación de Dirac. Mientras que acá obtenemos la misma corriente conservada, pero a partir del hecho de que la naturaleza respeta una cierta simetría, de que el lagrangiano es invariante ante esta transformación de fase, ¿sí? Muy bien. El segundo paso, y ahí muere, ¿no? O sea, ahí agotamos todos los recursos que uno le puede sacar a esa transformación de fase global. El paso siguiente sería hacer una transformación de fase local. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora este parámetro alfa no es uniforme en todo el espacio, sino que puede depender de la posición. Yo puedo cambiar la fase de manera arbitraria dependiendo de dónde esté en el espacio. Lo que vemos es que ante esa transformación de fase local, ahora, el lagrangiano de Dirac no es invariante, ¿sí? Pero que uno puede recuperar la invariancia del lagrangiano, o sea que el lagrangiano de Dirac sí puede ser invariante, al precio de incorporar un nuevo campo, ¿sí? Si incorporo un nuevo campo en mi teoría, un campo que llamamos AMU, ¿sí? Que lo agregamos en algo que construimos o llamamos la derivada covariante, le hace que en la ecuación de Dirac, lagrangiano de Dirac, cambiamos la derivada ordinaria por algo que llamamos la derivada covariante, que no es ni más ni menos que la derivada ordinaria más este nuevo campo. O sea, agregamos un nuevo. Transformar la derivada covariante significa incorporar un nuevo campo en la teoría, ¿sí? Al hacer esa incorporación, ese campo que lo vamos a llamar campo de gauge, el campo que tengo que agregar para que el lagrangiano sea invariante de gauge, que sea invariante entre una transformación de fase local, por supuesto que ese campo va a transformar
¿sí? De alguna manera particular, de modo tal de arreglar los términos que hacían que el lagrangiano no sea invariante. O sea, me va a agregar términos cuando transforme este campo de gauge, de modo tal de cancelar los términos adicionales que aparecían cuando uno hacía la transformación, de modo tal que el lagrangiano transformado sea el mismo que el lagrangiano sin transformar. ¿Sí? La cosa interesante es que el nuevo lagrangiano que uno obtenía, entonces era el lagrangiano de Dirac libre del cual partimos, y al agregar la derivada covariante, o sea, al reemplazar esta d mu por la derivada covariante, distribuir, me aparece un nuevo término, lo llamo término de interacción, porque es un término que me mezcla los campos de Dirac, estos espinores psi, me lo mezcla con este nuevo campo AMU. ¿Sí? Por eso lo llamo interacción entre este campo y entre el campo de gauge, AMU, y los campos fermiónicos de lagrangiano de Dirac. Y nos dimos cuenta de que la prescripción entonces de transformar la derivada en derivada covariante, es decir, Pmu, porque la derivada mu de psi es básicamente el cuadrimomento, es el cuadrimomento más un término que es proporcional a un campo, ¿no? Cuya componente cero puede ser el potencial escalar y las componentes espaciales el potencial vector, que era la misma prescripción que nosotros habíamos visto en otro contexto, de lo que uno tiene que hacer de modo tal de cambiar un lagrangiano a un hamiltoniano, de modo tal de incorporar interacción con el campo electromagnético. ¿Sí? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que este término de interacción que aparece es lo que corresponde a la descripción de una partícula que ahora uno le permite interactuar con el campo electromagnético. Más aún, lo que vimos es que a este lagrangiano, que ahora sí es invariante de gauge, al precio de incorporar este campo AMU, uno podría generalizarlo aún más, agregando un término al lagrangiano que dependa solamente de los campos de gauge. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? ¿Por qué uno se puede plantear una cosa así? En el lagrangiano hay un término que depende solo de los campos psi, un término que depende de psi y de AMU, y entonces el lagrangiano más general podría tener un término que dependa solamente de estos AMU. ¿Sí? Entonces, nos propusimos encontrar una magnitud que sea invariante de gauge, o sea que cuando los campos de gauge transformen de esta manera, el lagrangiano queda invariante, que sea invariante de Lorentz, y eso lo hacemos contrayendo estos índices, y que dependa solamente del campo AMU. Y vimos que el objeto, el lagrangiano que satisface esos requisitos, no es ni más ni menos que el lagrangiano que nos daba las ecuaciones de Maxwell a través de las ecuaciones de Lagrange, como vimos hace unas clases. Entonces, el término que tengo que agregarle al lagrangiano para dar cuenta de la interacción de los campos AMU solamente entre sí, o sea, que dependa solamente de los campos AMU, no es ni más ni menos que el lagrangiano de Maxwell en ausencia de cargas y corrientes. ¿Sí? Es el electromagnetismo en el vacío, digamos. ¿Está bien? Entonces, lo que vimos es que partiendo del lagrangiano de Dirac y proponiendo u observando que ese lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase local del grupo U1, que depende de este parámetro Q, ¿sí? Que es un factor de escala que me dice cuán intensa es, por ejemplo, esta interacción, la interacción entre los fermiones de la teoría y este campo AMU, ¿sí? Cuán intensa es el acoplamiento entre el fotón y los electrones, depende de este factor Q, que es la carga eléctrica, ¿sí? Y que era la magnitud conservada en la corriente de Dirac que vimos un par de slides atrás. ¿Sí? La componente cero que se conserva es la carga total, por el teorema de Nether. Entonces lo voy a llamar el grupo U1 de carga.
¿sí? Este grupo de simetría. Entonces lo que vimos es que el lagrangiano de Dirac no es invariante de Gauge, salvo que yo incorpore un nuevo campo a mu, ¿sí? Con ciertas características, con ciertos requisitos que tiene que satisfacer, y ese nuevo lagrangiano es el lagrangiano de Dirac libre más un término de interacción entre los campos fermiónicos y este nuevo campo de Gauge, ¿sí? Y que se parece mucho a lo que tengo que hacer para incorporar la interacción con el campo electromagnético, ¿sí? Y el término que hace más general este lagrangiano, que agrega un término que solo depende de los campos de Gauge, ese lagrangiano no es ni más ni menos que el que me da las ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿sí? Entonces, de alguna manera reobtuvimos el electromagnetismo, reobtuvimos las ecuaciones de Maxwell y la interacción de una partícula cargada con el fotón, a través de darnos cuenta que la naturaleza respeta una cierta simetría, la simetría del grupo U1, ¿sí? Y eso es bastante interesante porque uno reobtiene, perdón que creo que hay una pregunta, a ver. No, ok. A mi modo de ver, eso es interesante, que uno pueda reobtener un lagrangiano que me describa el electromagnetismo, pero a partir del lagrangiano de Dirac, ¿verdad? O sea, paré sobre, ¿cómo es que se dice? Sobre el hombro de los gigantes, ¿no? O sea, ya partimos de un cierto grado de sofisticación y agregamos una cosa más, que es el hecho de que el lagrangiano de Dirac es invariante es invariante de Gauge U1. Es invariante ante una transformación de fase local de un único parámetro. Y eso es algo para digerir, es algo interesante para meditar. Bien, lo que vamos a ver, bueno, y finalmente al final de la clase vimos alguna manera para generalizar cómo hacer una transformación de Gauge con una transformación U unitaria en general. O sea, cómo es que, dada una transformación unitaria U, qué es lo que uno tiene que hacer con los campos de modo tal que el lagrangiano quede invariante, ¿no? Tuvimos una relación que vamos a utilizar en la clase de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a hacer es dar una vuelta de tuerca a esto, ir a un grupo de simetría un poquito más grande, y a lo que me refiero es, pensemos un lagrangiano de Dirac, del cual vamos a partir, que es un poquitito más complicado. En vez de tener un único campo psi, que tenga más de uno, ¿sí? Muy bien, vamos ahí entonces. Entonces pensemos en el lagrangiano de Dirac, pero no de un solo campo psi, sino de varios, por ejemplo, n campos, ¿no? Psi 1 hasta psi n, ¿sí? Y pensemos un grupo de transformaciones unitarias que lo que hacen es transforman cada uno de estos campos en combinación lineal de los demás, ¿sí? O sea que lo que voy a hacer es que, dado un campo, lo transformo con un conjunto de transformaciones unitarias que hacen que el nuevo campo sea una combinación lineal de todos los demás, ¿sí? Entonces el lagrangiano es el lagrangiano de Dirac, la suma del lagrangiano de Dirac libre de cada uno de estos campos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el lagrangiano total es la suma del lagrangiano de Dirac de mis n campos, ¿sí? Entonces pongo el lagrangiano de Dirac y sumo para mis n psi sub i. Y lo que digo es que ahora psi sub i transforma de esta manera, transforma como una combinación lineal de todos los demás campos. Entonces esto uno lo puede escribir de una manera más compacta, de manera matricial, ¿sí? Uno puede escribir estos u y j, los puedo escribir como una matriz de n por n, y entonces esto psi j lo puedo pensar como un vector de n componentes, un vector de espinores de Dirac, ¿sí? Puedo hacer estos psi sub j, los puedo transformar en un vector que tiene desde 1 hasta n componentes, que son cada uno de estos campos, ¿no? Que los llamo phi, por ponerle otro nombre. Entonces, phi es un vector de espinores de Dirac, y entonces la transformación es cambiar el nuevo phi va a ser una matriz unitaria, aplicado a este vector de n componentes. A ver que hay alguna pregunta. Cada espinor contiene las dos soluciones. Sí, cada espinor es un espinor de Dirac con todas sus ventajas.
Una espinor de Dirac como Dios manda, o como la naturaleza manda, con sus 4 componentes, 2 de solución con energía positiva, 2 de solución con energía negativa, y demás. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Esto es similar a lo de la quiralidad? No, acá estoy planteando otra cosa, esto no tiene que ver con quiralidad. Simplemente estoy planteando lo que estoy planteando, es una cosa arbitraria, ¿no? Tengo el lagrangiano de muchos campos y pienso en una transformación que transforma un campo como combinación lineal de los demás. Y simplemente estoy viendo cuál es el álgebra para describir eso. ¿Sí? No, en ningún momento hablamos de quiralidad. ¿Ok? Digo, combinar 2 campos en uno de una combinación lineal de los demás. Bueno, nunca dije cómo es la combinación en particular, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso de la clase pasada. O sea, no voy a pensar una transformación cualquiera, voy a pensar una transformación de fase local. O sea, estas U's no van a ser cualquier cosa, sino que van a ser transformaciones de fase. O sea que cada uno de estos n campos lo voy a escribir como una combinación lineal de los demás, pero los factores de esa combinación lineal son cambios de fase arbitrarios. ¿Sí? Por ahí no entendí la pregunta, lo discutimos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Hola, sí. Mi pregunta venía más al tema de... ¿Te acordás que cuando vimos que un campo de Dirac estaba formado por como 2 espinores, uno quirales? Sí. Y entonces estaba ahí pensando si es más o menos la misma lógica de combinar 2 campos en uno. No, porque el espinor de Dirac es un objeto de 4 componentes, ¿no? Eso surgía del hecho de que cuando vos pedías está formado por 2. Está bien. Por 2. Sí, pero no son independientes. O sea, el espinor de Dirac tiene 4 componentes, las 2 componentes de arriba describen estados con energía positiva, las 2 de abajo con energía negativa, pero vimos que en el caso general, por ejemplo, altas energías, esas componentes no están desacopladas. No es que las 2 componentes de arriba son una cosa y las 2 de abajo son otra cosa, sino que eso es un campo en el que las 4 componentes juegan su rol. Que solo en el caso no relativista uno desacopla las componentes de arriba y de abajo. Y no es que estoy agregando un nuevo espinor de 4 por n componentes, no es un mega espinor, ¿no? Es simplemente un vector de espinores, donde la primera componente es un espinor de Dirac, la segunda componente es otra espinor de Dirac, no es que estoy haciendo un espinor con más componentes. ¿Se entiende? Ok. Sí. Entendí. Okay. Muy bien. Entonces, entonces nos vamos a restringir a transformaciones unitarias, pero además transformaciones unitarias de determinante 1, que es lo que se llaman el grupo UN, o sea, U de el grupo de transformaciones unitarias de n componentes, pero la S es de special, de que tengo una restricción adicional, que es que quiero que las transformaciones tengan determinante 1, o que sus generadores tengan traza 0, que es lo mismo. ¿Sí? A eso se lo llama el grupo S1. Sobre esto ya discutimos, simplemente estoy diciéndolo nuevamente. ¿Sí? Las U's entonces, o sea, estas U y J del slide anterior, podrían ser entonces las representaciones matriciales de ese grupo SUN. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso SU2, supongamos que de todas las posibles transformaciones que se me ocurran, pienso en SU2, o sea que tengo 2 campos. El n, el número de campos en mi lagrangiano, en este ejemplo sería 2. ¿Sí? La dimensión menor del grupo SU2 es obviamente 2. En el caso de SU2 es el estado 1,0, el estado 0,1. Son mis 2, es la base, como la habíamos llamado, la representación fundamental, la base de menor dimensión, tiene en el caso de SU2 2 elementos. Y las U's entonces son matrices de 2 por 2,
¿sí? Porque tienen que cambiar esos vectores. La pregunta es, ¿cuántas de esas matrices tengo? Bueno, una matriz de 2 por 2 tiene 4 coeficientes, tiene 2 al cuadrado coeficientes, pero como tengo una condición de vínculo por lo del determinante, en realidad tengo 3 matrices para SU2. Y esas son ni más ni menos que las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli son 3 matrices que es, de 2 por 2, de traza nula, unitarias, que expanden una base para este grupo, ¿sí? Ahora, uno podría ir a una representación de dimensión superior. Por ejemplo, uno podría hablar de la misma simetría, SU2, pero en dimensión 3. ¿Se acuerdan que cuando combinábamos 3 objetos de SU2, teníamos un triplete, y ese triplete, entonces lo puedo representar como un subgrupo de dimensión 3. Lo habíamos visto cuando combinábamos isoespines, ¿sí? Entonces, las U's ahora van a ser matrices de 3 por 3, pero siempre, como estoy en el mismo grupo de simetría, voy a tener las mismas 3 matrices. Voy a tener la misma dimensionalidad. El grupo de simetría sigue siendo SU2. Lo que cambia son espines o isoespines. Está bien, combinados, objetos más complejos porque tienen muchos espines, pero lo que hago es cambiar cada uno de esos espines. O sea, el grupo de simetría es el mismo. En el caso de SU3, las matrices unitarias van a ser 3 al cuadrado menos 1, 8 matrices, ¿no? Si tengo matrices de 3 por 3, o sea, tengo 9 coeficientes, tengo 9 elementos en mi base, pero como tengo una condición de vínculo por lo del determinante 1, entonces tengo 9 menos 1, 8 matrices de 3 por 3, que son las matrices de Gell-Mann, SU3. Entonces, dado un grupo de simetría, uno tiene generadores de ese grupo. Por ejemplo, para SU2 son 3 matrices de Pauli, para SU3 son 8 matrices de Gell-Mann y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien, entonces estas U's van a depender de n cuadrado menos 1 parámetros, porque si tengo n cuadrado menos 1 generadores, ¿sí? La base, la representación fundamental de estas matrices tiene n cuadrado menos 1 matrices. Entonces voy a tener n cuadrado menos 1 parámetros independientes que yo puedo cambiar, ¿sí? Entonces esta transformación unitaria va a depender de n cuadrado menos 1 numeritos, coeficientes, parámetros que me permiten cambiar la fase de manera distinta para cada uno de los n cuadrado menos 1 generadores. Entonces, las transformaciones de gauge que nosotros estamos considerando son transformaciones de fase, o sea, es E a la I algo, ¿sí? E a la I, alfa 1 por el generador 1, más alfa 2 por el generador 2, más alfa n cuadrado menos 1 por el último generador, ¿sí? Esto es una transformación unitaria que tiene n cuadrado menos 1 parámetros que me dicen cuánto cambio respecto de cada uno de los generadores. Por una cuestión de notación, fíjense que esto es alfa 1 T1 más alfa 2 T2 más alfa 3 T3, o sea, es como el producto escalar de un vector alfa de n cuadrado menos 1 componentes multiplicado por un vector de generadores de n cuadrado menos 1 generadores T, ¿sí? Otra manera de notarlo es decir E a la I alfa A T A, donde cuando pongo subíndices con letras de nuestro alfabeto, estoy sobreentendiendo que están sumados, ¿sí? O sea, esta es notación, E a la I alfa A por TA es lo mismo que E a la I alfa 1 por T1 más alfa 2 por T2 y así sucesivamente, ¿sí? Esto es notación. En el caso particular de que el grupo de simetría sea SUN, o sea, si n es 2, entonces los generadores T son las matrices de Pauli, ¿sí? En el caso de que el grupo de simetría sea SU3, o sea, si n vale 3, las 3 al cuadrado menos 1 igual a 8 matrices son las 8 matrices de Gell-Mann, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ahora con esto nos permitimos encontrar una expresión para quién va a ser la transformación de fase local, porque estos parámetros alfa entonces permito que dependan de la posición, pero para un caso más general, para SUN, ¿no? Donde ahora tengo que incorporar estos generadores
de la transformación. No es E a la I alfa Q, simplemente, sino es E a la I alfa por TA. Y tengo que sumar en el exponente todos los generadores asociados con cada parámetro de cuánto cambio en ese generador, en esa dimensión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedo seguir? Sí, muy bien. Entonces, veamos un cachito propiedades de estos generadores, porque los generadores son una base de un grupo, ¿sí? Y son hermíticos y de traza nula, de modo tal de que las U sean de determinante 1. ¿Sí? En general, ¿qué relación tienen los generadores entre sí? Por ejemplo, si estoy hablando de SU2, las matrices de Pauli, ustedes ya saben que tienen unas ciertas reglas de conmutación, ¿no? Entonces, en general, los generadores de un grupo no tienen por qué conmutar, ¿no? Entonces, el conmutador de dos elementos del grupo es una combinación lineal del resto de los elementos del grupo, donde estos factores, este FABC, se llama la constante de estructura del grupo. En el caso de las matrices de Pauli, o sea, si las T fueran las sigma de Pauli, ustedes saben que sigma A por sigma B, el conmutador, es I epsilon IJK por sigma K, ¿no? O sea, la constante de estructura para el caso de SU2 es el tensor de Levi-Civita, ¿sí? En el caso de las matrices de Gell-Mann, estas constantes de estructura las tienen escritas en la guía y yo las mencioné en alguna teórica previa, ¿sí? O sea, son cosas dadas. Una cosa interesante es que estas constantes de estructura valen lo mismo ante una permutación cíclica de los coeficientes. O sea, FABC es lo mismo que FBCA, es lo mismo que FCAB, ¿no? Si yo hago una permutación cíclica de los coeficientes, la constante de estructura es la misma, ¿sí? Bien, entonces, la generalización de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Si yo quiero ir de una simetría de gauge dada por el grupo U1, que es lo que vimos la clase pasada, que alguna idea tenemos de cómo hacerlo, y queremos generalizarlo para el grupo SUN, bueno, esta transformación unitaria va a depender de n cuadrado menos 1 parámetros alfa de x, ¿sí? Y va a tener la pinta de los que escribimos en el slide anterior. Va a ser un E a la I alfa A por TA, o sea, alfa 1 T1 más alfa 2 T2, y le agrego este factor de escala, lo que era la Q en la clase pasada, bueno, ahora lo llamo G. Es un factor constante, ¿sí? Muy bien, ahora, esta U va a depender de n cuadrado menos 1 parámetros alfa, que dependen de la posición, y que lo que va a hacer es mezclarme los campos, mis n campos de Dirac, ¿sí? Muy bien, hagamos un paralelismo entre lo que vimos la clase pasada y cómo se escribiría en este contexto un poco más general. Entonces, en la clase pasada vimos que hacíamos una transformación de fase local. O sea, la psi la transformo en una nueva psi prima, que es esta U por psi, donde la transformación unitaria U no es cualquiera, sino que es una transformación de fase local. E a la I Q alfa de X por psi. ¿Sí? Y lo que vimos es que así transforma el campo y que para que el lagrangiano sea invariante, yo tengo que usar la derivada covariante. Tengo que transformar la derivada mu, la derivada ordinaria, en una derivada que llamo derivada covariante, que es la derivada vieja, menos un nuevo campo, este campo de gauge a mu, que tendré que ver cómo tiene que transformar de modo tal de hacer que el lagrangiano sea invariante. O sea que para que el lagrangiano de Dirac sea invariante, tenía que agregar un campo de gauge si hacía una transformación que dependía de un único parámetro, de un único parámetro alfa de x. ¿Sí? Bien, ¿cómo es el caso en SUN entonces? Basándonos por analogía con lo que vimos la clase pasada. Ahora, mis campos phi, recuerden que phi es un vector de espinores de Dirac, ¿sí? Ahora, mi vector de espinores de Dirac cambia a un nuevo vector de espinores de Dirac con esta matriz U aplicado a la phi, donde esta U es la que acabamos de describir, ¿no? Es E a la IG alfa ATA por phi. ¿Sí? Fíjense que el paralelismo
es lo mismo, ¿no? Con la diferencia de que acá aparecen los generadores de este grupo, mientras que los generadores del grupo 1 es un coeficiente real, ¿no? Es 1, la identidad, ¿sí? Bien, si quiero que el lagrangiano sea invariante, tengo que hacer exactamente la misma receta. Para que el lagrangiano fuese invariante, en el caso 1 tenía que agregar un campo, AMU, ¿sí? Para arreglarme las macanas que me hace este alfa de x. Bien, acá voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que cambiar la derivada ordinaria en la derivada covariante, que sea la derivada ordinaria, más o menos, tantos campos como alfas tenga. Entonces, si tengo n cuadrado menos 1 parámetros alfa, voy a tener que tener n cuadrado menos 1 campos de gauge. Entonces voy a tener wmus, es el análogo de la mu, lo llamo wmu, pero ahora tengo más, tengo tantos como necesito para cada alfa, ¿sí? Y multiplicado por el generador, ¿sí? Entonces, esta prescripción hace que el lagrangiano de Dirac quede invariante ante la transformación de gauge, ¿sí? Lo pueden constatar ustedes, si cambian el lagrangiano de Dirac, cambia la derivada ordinaria por esta derivada covariante, el lagrangiano transformado queda igual al lagrangiano original. El tema es ver qué tengo que hacer con estos wmu, ¿no? De la misma manera que la clase pasada vimos, bueno, qué tiene que satisfacer a mu, cómo tiene que transformar a mu, de modo tal que el lagrangiano quede invariante. Ahora lo mismo, queremos ver cómo tiene que transformar los campos wmu de modo tal que el lagrangiano quede invariante, ¿sí? Entonces, respondamos esa pregunta. Veamos cómo tienen que transformar los campos de gauge de modo tal de hacer que el lagrangiano de Dirac en este contexto sea invariante, ¿sí? La clase pasada, al final de la clase pasada, vimos una expresión general, que acá la estoy copiando, este resultado lo obtuvimos la clase pasada, que me dice, dado una transformación unitaria U en general, lo único que pedimos es que esa U fuese unitaria. El caso que estamos viendo en la clase de hoy está dentro de esta categoría, ¿no? O sea, estamos pensando en transformaciones unitarias. Dada una transformación unitaria, ¿cómo tenía que cambiar el campo de gauge? O sea, el campo de gauge AMU tiene que transformar en un AMU' de esta manera. Lo que vimos en la clase pasada es que si AMU transforma de esta manera, el lagrangiano de Dirac queda invariante de gauge, ¿sí? Entonces vamos a usar ese resultado que vimos en la clase pasada para ver cómo tiene que transformar ahora no el AMU, el único AMU que teníamos en la clase pasada, sino los n cuadrado menos 1 w AMU, ¿sí? Muy bien, entonces la analogía es, la clase pasada teníamos un AMU en esta expresión, bueno, ahora tendré el wmu, tengo n cuadrado menos 1 de ellos, n cuadrado menos 1, o sea, el wmu-a, los n cuadrado menos 1 wmu-a, asociados cada uno con su generador TA, ¿sí? Bien, entonces, si veo la expresión de la clase pasada y trato de reproducirla, entonces el nuevo campo transformado, ahora el nuevo campo transformado es wmu-a por TA transformado, ¿sí? Es 1 sobre IQ. Bueno, ahora Q lo llamé G, es 1 sobre I por G, ¿sí? Ahora, esta U es la exponencial que vimos acá, ¿no? Es E a la I, G alfa A T A, ¿sí? Si tengo que tomar la derivada mu de U, tengo que tomar la derivada de una exponencial, que va a ser la misma exponencial por la derivada de lo que tengo arriba, ¿sí? Entonces es la misma exponencial, o sea, la U, por la derivada de lo que tengo arriba de la U, que es la derivada, lo único que depende de la posición y del tiempo son los alfa. Entonces es la derivada mu de alfa. Y el IG que estaba en el exponente. Entonces este primer término es sencillo, es este primer término de acá, ¿sí? Ahora, este segundo término es un poco más complicado, entonces voy a pensar en una transformación infinitesimal. O sea, la exponencial voy a hacer un desarrollo en serie de Taylor y me voy a quedar con el primer orden no trivial, ¿sí? A orden 1 en alfa. O sea, la exponencial es
1, algo proporcional a alfa, algo proporcional a alfa cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si pienso en una transformación infinitesimal, quedarme a orden 1 no está todo bien, y esto uno lo puede hacer porque una transformación continua, uno puede obtenerla con una transformación infinitesimal e integrarla, ¿no? Rango finito, ¿sí? O sea, lo que hago en una transformación infinitesimal es válido en general, en este caso particular. Entonces, el otro término que tengo que mirar es este u por a mu por u a la menos 1. Entonces, u lo escribo en este desarrollo en serie de Taylor. Después viene el a mu, pero a mu en este caso lo reemplazo por el w mu por ta, que es este bicho de acá. Y acá pongo el u a la menos 1, que como u es autoadjunto, el u a la menos 1 es conjugado, ¿no? Entonces le cambio el signo al término que tiene la unidad imaginaria, ¿sí? Muy bien. Entonces, este primer término de acá, el IG con el IG se van, el U con el U a menos 1 se van, me quedó simplemente la derivada mu de alfa por TA. Y después de este segundo término, fíjense que tengo dos términos multiplicados por algo multiplicados por dos términos. O sea que en realidad acá tengo 4 términos. Un término es proporcional a 1, o sea, 1 por esto por 1. O sea, me va a quedar simplemente el W mu at por TA. Después voy a tener un término que es proporcional a alfa cuadrado, que es cuando multiplique este por el último. Y términos de alfa cuadrado los estoy despreciando porque estoy diciendo que alfa es chiquitito en una transformación infinitesimal. Entonces después me quedan dos términos lineales en alfa. Uno que tiene TB por TA y otro que tiene TA por TB. Y como TA y TB, que son los generadores no necesariamente conmutan, lo tengo que escribir de manera explícita, ¿sí? Entonces escribí un término que tiene TB por TA y otro término que tiene TA por TB. Ahora, esto que está acá es el conmutador de TB con TA, ¿sí? Entonces el primer término queda igual, el segundo término queda igual, y el tercer término, claro, el conmutador es I. Entonces, I por I es menos 1, el FABC, ¿sí? Por TC, por W mu A. ¿Está bien? O sea, lo que hice fue reemplazar este conmutador por lo que vale. El conmutador de TP con TA es IFBAC por TC, ¿sí? Bueno, y acá tengo un pequeño error, porque, claro, este es el conmutador de TB con TA, con lo cual este sería FBAC. ¿Sí? El conmutador de TB con TA es FBAC por TC. Entonces estos índices A y B están al revés. Es BAC. Ahora, fíjense, y acá me falta un B. Bueno, les pido disculpas. Acá este alfa B es alfa B. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el numerito, el coeficiente de B está sumado, ¿no? Porque recuerden que cuando se repiten las letras, los subíndices con letras de nuestro alfabeto, no sé cómo se llama nuestro alfabeto arábigo, está implícita una suma, ¿no? Entonces esto es alfa 1 por F1AC más alfa 2 por F2AC, o sea, este es un índice mudo, que está sumado, ¿sí? Lo mismo con el C y lo mismo con el A. Entonces, al B lo voy a dejar tal cual está, pero después el coeficiente, fíjense que acá tengo TA y acá tengo TA. Y que el coeficiente esté arriba o abajo es indistinto, porque es una suma, no es como el mu, que tiene una métrica, es simplemente acá estoy, cuando se repite el índice arábico es una suma y no hay la métrica es euclidiana. Entonces, el primer término tiene TA, el segundo tiene TA, el tercero tiene TC. Me gustaría que fuese TA. Pero fíjense que TC es un índice mudo. Entonces yo podría intercambiar la letra C por la letra A, mientras lo hago de manera consistente. O sea, si en vez de TC yo pongo TA, entonces acá esta C la tengo que transformar en una A. Y ahora podría hacer lo mismo con la letra A. Si a la letra A la llamo C,
esto se transforma en C, esto se transforma en C. Y eso lo puedo hacer, pucha, ¿cómo están gritando estos loros? Y eso lo puedo hacer porque son índices mudos. Entonces yo los puedo llamar como se me dé la gana, en parte, pero lo tengo que hacer de manera consistente. Entonces cambio la letra C por la letra A y la letra A por la letra C. ¿Sí? Entonces fíjense que este campo que era W mu A, ahora lo transformé en W mu C, y el TC se transformó en TA. Ahora, estos tres términos tienen entonces a la matriz TA, y acá yo tenía TA. Y TA es una matriz, o sea, primado es la misma matriz, son coeficientes. Lo que cambia es el campo, pero no una matriz. Entonces, del otro lado tengo la matriz TA, y en estos términos todos tienen TA. Entonces me puedo sacar la matriz TA de encima, y lo que acabo de obtener es cómo transforma el campo W mu A, transformado es la derivada mu de alfa, el primer término, el segundo término es W mu A, el campo viejo, y después un término que mezcla otros campos, pues fíjense que este es el índice A, o sea, W mu A tiene que ver con la derivada mu del parámetro que transformó ese campo, el campo viejo, pero esto es una suma sobre los otros campos. ¿Sí? Vamos a seguir con esto, entonces. Entonces, a ver, una pregunta. Entonces, ¿la matriz TA' es igual a TA? Sí, porque es una matriz. Y es invariante, es una matriz. La matriz es una matriz. Lo que cambian son los campos psi y los campos W mu A. Entonces, en el caso de una simetría de gauge del grupo U1, lo que vimos en la clase pasada, habíamos llegado a este resultado, que el campo nuevo tenía que ser el campo viejo más la derivada mu de alfa, el único alfa que teníamos. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Campo nuevo es el campo viejo más la derivada mu de alfa. Lo que acabamos de ver en SUN, ahora tengo n cuadrado menos 1 campos de gauge, W mu A, donde SA representa números desde 1 hasta n cuadrado menos 1. Cambia como la derivada mu de alfa A, la derivada mu del parámetro asociado a ese campo de gauge, el mismo índice A. Ok, es parecido a este de mu A, de mu alfa. Más el campo viejo, W A mu, el mismo, es lo mismo que la mu. O sea que estos dos primeros términos son completamente análogos a los que vimos en la clase pasada, de cómo tiene que transformar el campo de gauge. Pero ahora apareció un término adicional que me mezcla el campo nuevo con índice A como una combinación lineal de todos los demás campos. ¿Sí? Y esto es distinto. Y este término viene porque el grupo, perdón, a ver si quiero volver para atrás, porque el grupo es no abeliano, porque aparecía este conmutador de TA con TB. Entonces el carácter no abeliano, o sea, el hecho de que los generadores de este grupo no conmuten, hace que aparezca este término que me mezcla los campos de gauge entre sí. ¿Sí? Entonces, hago un breve paréntesis hasta acá. Más allá de las cuentas, que estaría bueno que ustedes agarren un lápiz y un papel y traten de ver de seguir esta cuenta, lo que acabamos de ver es, por analogía con lo que hicimos la clase pasada, y con esta receta general que obtuvimos la clase pasada, lo que acabamos de ver es cómo transforman los campos de gauge en el caso SUN. ¿Sí? Y transforman de la misma manera que en U1, pero como ahora el grupo es no abeliano, me aparece un término adicional, que me mezcla los campos de gauge. ¿Bien? Bien. La clase pasada también vimos que para agregar al lagrangiano un término más general, que dé cuenta de la interacción de los campos de gauge, de estos W mu, consigo mismos, y no con los psies, ¿sí? Uno podría construirse este F mu nu a partir del conmutador de las derivadas covariantes. A ver, la clase pasada vimos que el F mu nu, que aparece en el lagrangiano, uno lo obtenía a través del conmutador de las derivadas covariantes, ¿no? Y lo hicimos de manera explícita. Entonces vamos a hacer la misma receta, vamos a tratar de generar el análogo de F mu nu, ¿sí? El análogo del que me va a ayudar a construir el lagrangiano de los campos de gauge exclusivamente, ¿sí? Lo voy a llamar G mu nu, por cambiarle el nombre, y va a ser proporcional a la derivada covariante, a la d mu por d nu.
de la misma manera que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, escribamos explícitamente quién es la derivada, que es d mu de nu por psi, ¿no? Bueno, pero d mu, perdón que vuelva para atrás, es esta, la definición de derivada covariante. Es la derivada ordinaria menos, ahora un poquito más complicado, menos IG TA por W mu A, o sea, ahora tengo una combinación lineal de campos en la derivada covariante. ¿Sí? Pero bueno, nada, hacemos exactamente lo mismo que en la clase pasada, aplicamos la derivada covariante a la psi, y después aplicamos nuevamente la derivada covariante, me dan una chorrera de términos. ¿Está bien? Que estaría bueno, yo les pongo acá el paso intermedio, estaría bueno que hagan esta cuenta para convencerse ustedes de cómo, para amigarse con este tipo de cuentas, ¿sí? Para calcular el denominador me gustaría tener también derivada nu de d mu, este mu tendría que estar abajo, ¿no? Derivada nu de mu, que es simplemente lo de arriba intercambiando el índice mu por el índice nu, ¿sí? Y resto para obtener el conmutador. O sea, este conmutador de mu con de nu es este renglón menos este renglón con los índices mu y nu intercambiados, ¿sí? Entonces va a haber términos que se van a ir, porque por ejemplo, este término, si yo intercambio el índice mu con nu, es exactamente este término. ¿Sí? Entonces acá abajo me va a aparecer un término igual, pero con los índices cambiados con un signo menos, con lo cual el término de acá abajo me va a cancelar a este, el término de acá abajo me va a cancelar a este. Entonces hay términos que se van, ¿sí? El primer término también se va porque las derivadas sí las puedo permutar, ¿no? Derivada mu de d nu es lo mismo que d nu por d mu, ¿sí? Esas se cancelan. Entonces en definitiva me quedan dos términos. Un término que viene de este de acá, ¿sí? Es menos IG por psi por la derivada mu de a nu por TA, ¿sí? Y después lo mismo con los índices nu y mu intercambiados y restados, ¿sí? O sea, este término con el de abajo me dan este término de acá, ¿sí? Y después hay términos que tienen que ver con TA y TB. Entonces tengo este término y el restado lo mismo con los índices mu y nu intercambiados, ¿sí? ¿Qué quise decir acá? Bueno, quedan cosas con el conmutador de TA con TB, ¿no? O sea, me va a quedar algo con TA-TB, menos TA con TB. Puedo cambiar, ¿cómo puedo hacer acá? Y puedo cambiar los índices, ¿no? Los puedo llamar, al índice A lo llamo B y al índice B lo llamo A, total están sumados, y puedo escribir este término y el de acá abajo restados como este término de acá abajo, ¿sí? Entonces, claro, veamos este último término, cómo lo podemos, si lo podemos reescribir de una manera un poco más útil, porque fíjense que el primer término tiene a TA, y acá tengo un conmutador TA con TB. Entonces vamos en el slide que viene, escribir este término, ¿sí? De una manera que nos va a ser más útil. Entonces vuelvo a escribir ese último término acá, ese término de acá, ¿sí? Ahora, el conmutador de TA con TB es I por FABC por TC. ¿Sí? O sea, reemplacé el conmutador por lo que vale. Me apareció la constante de estructura y estos TC. Ahora, fíjense que los índices están todos duplicados. O sea, tengo la TC con el FABC. Tengo W mu A con el FA. Y tengo el WB con la B del FABC. Entonces, estos índices son mudos. Y otra vez yo los puedo cambiar, ¿no? Si reemplazo a la letra A por B, A la llamo B. Si a B lo llamo C y a C lo llamo A, esto sigue dando exactamente la misma cosa. Entonces el primer campo pasa a ser de WA a WB, el segundo pasa de WB a WBC, los índices estos los cambio. A lo llamo B, a B lo llamo C, a C lo llamo A y a C lo llamo A. Eso lo hago porque ahora todo este último término es proporcional a TA. Y recuerden
que el slide anterior, el otro término también tenía TA, entonces voy a poder sacar factor común esa matriz TA. ¿Sí? Por eso quise esto. Y ahora recuerden que la constante de estructura vale lo mismo ante una permutación cíclica. O sea, FBCA es lo mismo que mandar A adelante de todo. Es lo mismo que FABC. ¿Sí? Esto por el hecho de que la constante de estructura no cambia ante una permutación cíclica de los índices. Entonces, el G-mu-nu, volviendo al slide anterior, recuerden que G-mu-nu, el análogo del F-mu-nu, es proporcional al conmutador de mu con de nu, y el conmutador de nu con de nu nos quedó este bichito de acá, y acabamos de masajear un poco este último término. Entonces, vuelvo a reescribir todo esto. El G-mu-nu era el primer término del slide anterior, y este último término que lo escribimos, escribimos acá. ¿Qué pasó con mi I? Bueno, había una I acá dividiendo en el G-mu-nu. Se me fue. Entonces, el G-mu-nu me quedó el primer término del slide anterior más este último término, ¿sí? Y fíjense que ambos tienen a la matriz TA, o sea, ahora tengo al mismo generador TA. Entonces G-mu-nu, fíjense que es TA por una cosa que tiene índice A. Esto tiene índice A, y acá B y C están sumados, con lo cual mueren, desaparecen cuando lo sumo, y esto tiene índice A también. Entonces lo puedo llamar G-mu-A. A lo que está entre corchetes, lo puedo llamar G-mu-nu-A. ¿Sí? Bien. Entonces recordemos que este G-mu-nu es lo que es el análogo del F-mu-nu, es lo que queremos contraer consigo mismo, o sea, para que sea invariante de Lorentz, y que solo depende de los campos, porque fíjense que esta construcción G-mu-nu solo depende de los campos, del W, mu y algún índice. ¿Sí? No depende de las psies. ¿Sí? Entonces esto me va a ayudar a construir un G-mu-nu contraído consigo mismo, va a ser invariante de Lorentz, que solo depende de los campos. Lo que queremos ver es si este G-mu-nu es invariante de Gauge, ¿no? Porque queremos construir un lagrangiano que sea invariante de Lorentz, y invariante de Lorentz va a ser cuando lo contraiga consigo mismo, pero quiero que sea invariante de Gauge. Y lo que vimos en la clase pasada es que esta construcción de obtener este G-mu-nu como el conmutador de las derivadas covariantes funcionó bien, pero tengo que garantizar que eso sea así. Entonces, la clase pasada demostramos que el G-mu-nu o el F-mu-nu transformado ante una transformación unitaria U era el G-mu-nu viejo ensanguchado entre U y U a la menos 1. Este es un resultado que habíamos demostrado en la clase pasada en general. ¿Sí? Bien, entonces, G-mu-nu contraído consigo mismo va a ser invariante de Lorentz, y yo quiero ver si transformado me da lo mismo que antes, entonces sería invariante de Gauge, con lo cual tengo un lagrangiano invariante de Lorentz, invariante de Gauge, que solo depende de los campos de Gauge, y entonces se lo puedo enchufar al lagrangiano total. ¿Sí? Entonces, G-mu-nu por G-mu-nu transformado va a ser U por G-mu-nu por U a la menos 1, por U por G-mu-nu por U a la menos 1. O sea, el U y el U a la menos 1 que aparecen acá en el medio se anulan. ¿Sí? Y ahora estaría tentado de eliminar este U a la menos 1 con este U. Ahora, recuerden que las U's tienen a los W mu A adentro. Porque la U era la exponencial E a la I alfa A T A. Tiene a los generadores del grupo. Y G-mu-nu también tiene a los generadores del grupo, porque G-mu-nu tiene las matrices TA y TB y TC. Y como no conmutan, yo no puedo hacer que este O a la menos 1 mandarlo adelante de todo, porque no conmuta los generadores. Lo que digo es, las U's tienen a los generadores TA, y G-mu-nu tiene a los generadores TA también. Y como no conmutan entre sí, yo no puedo mandar esto adelante y cancelar la U con la U a la menos 1. Y cagué. Estoy en la lona. Por suerte, la traza es una construcción muy interesante, porque si yo tomo la traza de G-mu-nu prima, ¿sí? Esto es la traza de lo que acabamos de ver acá arriba, es la traza de U,
G-U por U a la menos 1. Ahora, la traza tiene una linda propiedad que la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por A. Independientemente si A y B conmutan. Si yo tengo la traza de un producto de cosas y esas cosas no conmutan, la traza vale lo mismo si yo permuto las cosas, ¿no? Entonces, si yo mando esta U a la menos 1 adelante de todo, eso lo puedo hacer porque la traza del producto de cosas vale lo mismo, esa es una propiedad que tiene la traza. Entonces este U a la menos 1 con este U se va, y este bicho me quedó igual. Transformado y no transformado me dio igual. O sea que G-U por G-U no es invariante de Gauge, pero la traza de G-U con G-U sí lo es. ¿Está bien? Entonces, en resumen, logramos construir un lagrangiano que tiene nombre, se llama el lagrangiano de Yang-Mills. Son los dos tipos que pueden leer el paper que está linkeado acá. Que agarraron el lagrangiano de Dirac de n campos ante una transformación de fase local del grupo SUN, que es lo que estuvimos haciendo en toda esta clase, y construyeron entonces, construimos un lagrangiano que es invariante de Gauge e invariante de Lorentz. El precio que tenemos que pagar es que tenemos que tener n cuadrado menos 1 campos de Gauge. Cada uno me va a arreglar las macanas de cada uno de los n cuadrado menos 1 parámetros arbitrarios con el que yo cambio la fase, ¿sí? Y el término de interacción es muy parecido, es el análogo de la psi-techo, gamma mu, psi y el campo. Bueno, acá me aparece el generador y me aparece los n cuadrado menos 1 campos, pero este término de interacción se comporta de manera análoga a lo que vimos la clase pasada, ¿no? Es el campo fermiónico por el campo de Gauge, por el campo fermiónico, bueno, techo, el psi-techo, gamma mu, era psi-techo a mu psi, por acá me quedó phi-techo, W a mu, por TA, por phi. O sea, el término de interacción tiene una estructura análoga, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Y lo que vemos en el último slide es el hecho de que la traza, o sea, la traza que es G-U con G-U, pero sumar los elementos diagonales. O sea, la traza la puedo escribir como justamente G-1 por G-1 más G-2 por G-2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este último término es la traza de G-U con G-U que acabamos de ver que es invariante de Lorentz, porque lo estoy contrayendo consigo mismo, y es invariante de Gauge. Y eso nos costó un poquito verlo. Y solo depende de los campos W mu A. Entonces encontramos un lagrangiano que depende solo de los campos, entonces se lo puedo agregar a este que es invariante de Gauge, invariante de Lorentz. Esto es completamente análogo a lo que vimos la clase pasada para el grupo U1, pero con una simetría un poco más complicada. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que está escrito es lo que acabo de decir. Entonces esto es análogo a lo que vimos la clase pasada. Una cosa interesante es que estas matrices TA no son diagonales, entonces como no sean diagonales, estas matrices me van a multiplicar a este vector. Fíjense ¿qué es cada cosa acá, ¿no? Este psi-techo es un vector de espinores de Dirac. Gamma mu es una matriz. TA es una matriz. Y psi es un vector de espinores de Dirac. ¿Sí? Y W a mu para un dado mu y para un dado A es un numerito, es un coeficiente. Para un dado mu y un dado A. Entonces, como estas TA son matrices no diagonales, y me mezclan este vector de espinores de Dirac con este vector de espinores de Dirac, acá este término de interacción me va a mezclar uno de mis n campos con otro de los n campos, no con el mismo. ¿Sí? Y esto viene por el hecho de que esta matriz no es diagonal. Los generadores estos, piensen en las matrices de Pauli o en las matrices de Gell-Mann, son no diagonales y me mezclan estos campos. Ahora lo vamos a ver en el slide que viene. La diferencia más interesante viene o sea, esta es una diferencia respecto de lo que vimos en el caso U1. En el caso 1 era el mismo psi con el mismo psi-techo que interactuaban con el campo AMU. Mientras que acá, como esta matriz no es diagonal,
va a ser uno de los psi n, uno de los psi sub i, con un psi sub j, porque esta matriz TA es no diagonal. Me va a mezclar un elemento del vector de espinores con otro elemento del vector de espinores, ¿sí? O sea, me mezcla campos distintos. La otra diferencia viene de este G mu nu, y vamos a verlo con un poco más de cuidado. Entonces, el último término de lagrangiano era la traza de G mu nu, o sea, G mu nu A por G mu nu A, donde G mu nu era este bicho de acá. ¿Sí? Entonces, lo que está entre corchetes es G mu nu A. Fíjense que G mu nu A tiene términos que son lineales en el campo W y un término que es cuadrático en los campos W. ¿Sí? Cuando yo haga el producto G mu nu por G mu nu, voy a tener que multiplicar esto por sí mismo. Entonces voy a tener términos que van a ser W mu por W mu, o sea, términos que van a ser cuadráticos en W mu. Después voy a tener términos que van a tener que ver con el producto de este con este, o sea, un término W mu por W mu cuadrado, o sea, términos que van a ser cúbicos en W mu. Y después voy a tener el producto de esto por sí mismo, ¿sí? Y eso va a ser proporcional a W a la cuarta, ¿sí? Entonces, el G mu nu, en el caso de U1 de la clase pasada, no tenía este último término, porque esto viene de que SUN es un grupo no abeliano y me mezcla los campos. En el caso de la clase pasada solamente teníamos términos lineales en el F mu nu. Y cuando hago F mu nu por F mu nu me daba términos cuadráticos, ¿sí? En los campos. Es la ecuación de ondas de Maxwell. Mientras que ahora, como el G mu nu tiene este término porque el grupo es no abeliano, este término es cuadrático, cuando hago G mu nu por sí mismo, me aparecen términos cuadráticos, me aparecen términos cúbicos y me aparecen términos cuárticos en W. Entonces, el término cuadrático, este primero, me dice que entre un campo de gauge, sale un campo de gauge. Viene uno, se va uno. El cúbico significa que viene uno y se van dos, o vienen dos y se va uno, quieran verlo. Y el término cuártico, me llegan cuatro bosones de gauge, 4 W mu. ¿Sí? Y fíjense que el término este cuadrático no tiene este factor G. El término que tiene cúbico en los W tiene este factor G que viene de acá. Y el término cuártico tiene G al cuadrado, porque es esto por sí mismo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de quién sea G, si G es un número chiquitito, el término dominante es este. Si G es un número grande, el término dominante va a ser este. O sea, la física, ¿sí?, que uno vea va a estar asociada a cuán grande sea esta constante G. ¿Sí? Que no hablamos mucho sobre quién es, y la clase pasada le vamos a dedicar bastante tiempo a entender la física que esto nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, los campos de gauge, o sea, el análogo, si no tuviese este término de acá, en el G mu nu, solo aparecería el término lineal. Ahora, como aparece este término, me aparece el término cúbico y el término cuártico en los Ws. Ahora, en el caso de la clase pasada, este término no estaba, entonces solo tenemos el término lineal, y era viene un fotón, se va un fotón. ¿Sí? Eso es como uno lo podría ver. Mientras que ahora es como si viniese una especie de fotón de esta teoría e interactúa con otros dos fotones, o vienen dos fotones e interactúan con otros. O sea, esto lo que me está diciendo es que los bosones de gauge interactúan consigo mismos. Y fíjense que en el electromagnetismo eso no ocurre. El fotón no interactúa consigo mismo, porque el fotón no tiene carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, en el electromagnetismo, un fotón se propaga en el espacio. Viene un fotón, se va un fotón. Y no hay interacción. ¿Sí? Mientras que ahora, en esta teoría del lagrangiano de Yang-Mills, los bosones de gauge, el análogo, los fotones, llamémoslo, los fotones de esta teoría, interactúan consigo mismos, pero los fotones interactúan con cosas que tienen carga. ¿Sí? En vez de carga eléctrica, carga esta carga G, llamémosla la carga de esta teoría. Entonces,
estos bosones de Gauge interactúan consigo mismos porque interactúan con cosas que tienen carga, y si interactúan consigo mismos, ellos mismos entonces también tienen carga, ¿sí? Y esto que acabo de mencionar es una diferencia interesante respecto a lo que vimos en la clase pasada de 1. O sea, esto me va a dar una física completamente distinta. No solo porque los campos phi ahora están intercambiados, o sea, esta interacción me mezcla un campo psi con otro campo psi, en este término de interacción, sino que este término de los campos de Gauge me aparecen interacciones del campo de Gauge consigo mismo que antes no teníamos, y eso me cambia completamente la física que voy a describir. Entonces veamos, y ya termino con esto, un ejemplo exitoso de una teoría de Yang-Mills puesta en buen funcionamiento. O sea, uno agarra el lagrangiano de Yang-Mills y dice n es igual a 3, o sea, el grupo SUN, uno puede construir una teoría que se llama QCD, o Quantum Chromodynamics, la Q, la C y la D vienen de Quantum Chromodynamics, o cromodinámica cuántica, que es una teoría cuántica, ¿no? Este es un lagrangiano cuántico, en el que incorporo un grado de libertad adicional que llamo el color. ¿Sí? Recuerden que cuando vimos que los quarks, en el modelo de quarks yo tenía que agregar un grado de libertad adicional, ¿sí? Y vimos que ese grado de libertad adicional lo llamamos color, y que dijimos que los quarks pueden estar en cualquiera de tres estados distintos, lo llamamos color rojo, verde y azul, y habíamos visto que en un estado ligado de quarks, si los estados son incoloros, solo puedo tener combinaciones de 3 quarks, o de quark y antiquark, y esos 3 quarks en un estado singlete de color, y eso funcionó para el modelo de Gell-Mann, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, cuando vimos el modelo de Gell-Mann, vimos que introduciendo el grupo de simetría SU3 de color, diciendo que los quarks pueden ser un quark U, puede ser un quark U rojo, verde o azul, como se le dé la gana, y eso era una simetría exacta de SU3, eso nos permitía solucionar muchos problemas. Simetrizar de manera apropiada la función de onda, y explicar bien ciertos resultados experimentales. ¿Se acuerdan? SR, el cociente de secciones eficaces de producción de hadrones respecto de muones. No se explicaba si uno no introducía este grado de libertad adicional. Entonces tiene sentido inspirarse y decir, bueno, ahora que tengo un lagrangiano con una cierta simetría, si SU3 de color funciona para el modelo de quarks, puedo plantear un lagrangiano con SU3 de color y ver qué me dice ese lagrangiano. Y eso lo vamos a discutir en la clase que viene, la fenomenología de ese lagrangiano. Es el tema de la clase que viene. Ahora, entonces, en el contexto de esta clase, si yo digo, bueno, el lagrangiano de Yang-Mills es una teoría, es un lagrangiano de Dirac invariante ante transformaciones de fase local, ¿sí? Es invariante de Gauge. Del grupo de simetría es UN, tengo infinitos lagrangianos de Yang-Mills. Bueno, si digo que n vale 3, ¿qué me está diciendo eso? Que ahora esta phi, que es un vector de spinores de Dirac, va a ser un spinor de Dirac en el estado rojo, en el estado azul o en el estado green, en cualquiera de esos 3 estados. Entonces yo podría decir que esta psi representa un quark U rojo, un quark U azul y un quark U verde. Esos son los 3 posibles estados en los que está. ¿Sí? O sea que le puedo asociar a cada quark un color. ¿Cuántos campos de Gauge voy a tener en esta teoría? Bueno, si n vale 3, tengo 3 al cuadrado menos 1 da 8 campos de Gauge, que los voy a llamar gluones. Glue en inglés significa, plasticola no es pegamento, o pegar. Los gluones son, como la fuerza fuerte es atractiva, los gluones son partículas que pegotean a los quarks. Entonces, por eso a los campos de Gauge, que son el análogo del fotón, para la interacción fuerte lo voy a llamar gluón, glue porque pegotea a los quarks, porque es una fuerza atractiva, y tengo 8 campos de Gauge, tengo 8 gluones en esta teoría. Y estos gluones se acoplan a los quarks de manera similar a como los fotones se acoplan con los fermiones, ¿sí? Pero también estos gluones se acoplan consigo mismos, porque lo que vimos en el slide anterior es que los gluones, a diferencia del fotón, se acoplan entre sí, tienen carga de color, ¿sí? Y eso cambia la física, porque imagínense si los fotones
interactuaran entre sí. Los fotones interactúan con cosas que tienen carga eléctrica, y como el fotón no tiene carga eléctrica, el fotón no interactúa consigo mismo. Pero en esta teoría, los gluones ahora sí interactúan entre sí. Imagínense un mundo en el que los fotones interactuasen entre sí. Eso sería una física completamente distinta, y es la que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Pero como nos vamos a meter la clase que viene con los términos de interacción de los gluones consigo mismos, para terminar la clase de hoy veamos cómo es el término de interacción del lagrangiano, el del medio. ¿Sí? El que tiene psi techo, el W a mu va a ser un gluón, ¿sí? Y el phi. Entonces fíjense en esta parte del término de interacción, ¿sí? Porque dado un cierto A, esto es un numerito, de un cierto A y un cierto mu, esto es un número. Entonces, concentrémonos en phi techo, gamma mu, TA, phi. Y veamos quién es ese bicho, en un ejemplo. ¿Sí? Entonces acá tengo phi techo, gamma mu, un cierto generador, elijo el T6, que es una de las matrices de Gell-Mann, ¿sí? Por la phi. Las matrices de Gell-Mann, porque en el grupo SU3 los generadores son las matrices de Gell-Mann, ¿sí? Las 8 matrices de Gell-Mann. Entonces, si la phi es el vector columna, psi red, psi blue, psi green, la phi techo va a ser el vector fila, psi techo red, psi techo blue, psi techo green. Sigue la gamma mu y sigue el generador T6, que es un medio de la lambda 6. Este que está acá es la lambda 6 de Gell-Mann. ¿Sí? Entonces, si hacen este producto matricial, como tienen dos numeritos en esta matriz que no son nulos, estos les va a quedar psi blue, esto me mezcla blue con green, o sea, el segundo con el tercer elemento, blue con green, y este me va a mezclar green con blue. ¿Sí? Entonces, si pongo uno de los generadores, ¿sí? Fíjense que tengo dos términos que me mezclan un quark con un cierto color con otro quark de otro color. ¿Sí? Yo podría hacer una combinación lineal de T6 y T7, como el operador de subida y bajada, ¿sí? Una combinación lineal que los sume y otra que los reste, y obtener una matriz que tiene solamente un 1 acá y este que tiene un 1 acá. O sea, descomponer esta matriz que tiene dos unos en una que tenga solamente uno de esos unos y otra que tenga solamente. O sea, uno que me dé el primer término y otro que me dé el otro término. ¿Sí? Simplemente para ver cada uno de estos términos por separado. ¿Qué significa este término? Este significa que entra un quark green y sale un quark, el mismo quark, porque la psi, recuerden, es el mismo quark, es un U rojo, U verde, U green. Bueno, U rojo, U red, U blue, U green. ¿No? Entonces, este sigue siendo el mismo quark. Entonces, entra un quark green y sale un quark blue. ¿No? Entra un quark green y sale un quark blue. E interactuó, recuerden que, bueno, no sé por qué yo no lo escribí acá, pero que acá esto está multiplicado por el W-mu6. El W-mu6 es el gluón que da cuenta de esta matriz. ¿Sí? Y para que cancele el índice de Lorentz, el gamma mu con el W-mu. O sea que este vértice tiene además asociado al campo de Gauge. Ahora, como vimos que... ya estoy viernes a la tarde, ya mi cerebro está cansado. Lo que vemos es que en estas teorías de Gauge, el lagrangiano queda invariante, o sea que por el teorema de Nether hay una magnitud conservada, y esa magnitud es la carga asociada a esta teoría. La carga en este caso es la carga de color. Entonces yo tenía inicialmente un quark con carga verde, y salió un quark con carga azul, que interactuó con un gluón. Para que se conserve la carga, ese gluón tiene que tener la carga necesaria para que en el estado inicial y en el estado final la carga total sea la misma, porque se conserva la carga en estas teorías. La magnitud conservada es la carga de color en este caso. Entonces ese gluón tiene que tener carga azul antiverde. Fíjense que en el estado inicial yo tengo carga verde, azul, antiverde, o sea, la carga total es azul. Y al final me sale un quark con carga azul. Perfecto, se conservó la carga. Eso lo que me está diciendo es que los gluones tienen que tener
carga de color. Y si tienen carga de color, por lo que vimos en el slide anterior, interactúan consigo mismos, que si tienen carga, y los gluones interactúan con cosas que están cargadas, los gluones entonces interactúan consigo mismos. Y eso viene como consecuencia de que en el lagrangiano de Yang-Mills, porque el grupo SU3 no es abeliano, la estructura, aparece este FABC que me da los términos, estos términos. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de ver la clase de hoy es una generalización de lo que vimos la clase pasada, es una simetría de gauge, pero en vez de agarrar el grupo de simetría U1, que es relativamente sencillo, vimos un grupo de simetría un poco más complicado, el grupo SUN. ¿Sí? ¿Qué agrega? Que ahora en vez de tener un único campo, ahora tengo N campos. ¿Sí? Y que mi grupo es un poquito más retorcido porque tengo n cuadrado menos un generadores, antes tenía un único generador, ahora tengo n cuadrado menos 1, esos bichos son no diagonales, con lo cual me mezclan los campos y no conmutan. Y el hecho de que no conmuten me da un lagrangiano con una cierta estructura. ¿Sí? Lo interesante sería tratar de ver alguna ver este lagrangiano de una manera un poco menos formal, ¿no? O en otro contexto complementario, es ver un ejemplo de una aplicación de esta teoría de Yang-Mills exitosa y ver qué tipo de física me trae este lagrangiano. O sea, la clase de hoy lo que hicimos fue construir este lagrangiano de Yang-Mills, o sea, el lagrangiano de Dirac invariante de gauge ante el grupo SUN. ¿Sí? Y tienen ahí ustedes el lagrangiano explícitamente. Es este lagrangiano y sabemos quién es este G mu en particular. ¿Sí? Entonces, tenemos un lagrangiano y lo que queremos ver a partir de ahora es cómo sacarle un poco de física, porque visto así, es que yo igual les estuve tirando cosas para que ustedes piensen, porque la física va a ser muy distinta si los bosones de gauge pueden interactuar entre sí o no pueden interactuar entre sí. O sea, si los bosones de gauge tienen carga de color o tienen carga o no la tienen. Si el fotón el fotón no tiene carga y se comporta como se comporta el electromagnetismo. Los gluones tienen carga y la fuerza fuerte tiene sus características físicas heredadas de la estructura del lagrangiano. Entonces, la clase que viene lo que vamos a ver es un poquito de cromodinámica cuántica, o sea, qué características físicas, o sea, alejarnos un poco de la formalidad del lagrangiano, es una construcción matemática, hoy podría haber sido una clase de matemática, lo que queremos ver es qué física uno puede obtener a partir de estos lagrangianos, la estructura del lagrangiano que acabamos de ver en la clase de hoy. Y a modo de ejemplo vamos a ver QCD, que es la parte del modelo estándar. Recuerden, el modelo estándar es la teoría que reúne todo lo que sabemos sobre física a nivel fundamental. ¿Sí? Es cuántica, relatividad, unidas, todo lo que sabemos de física hasta el día de hoy está condensado en esta teoría que llamamos modelo estándar, que describe la interacción fuerte, la débil y la electromagnética. La interacción electromagnética, la clase pasada vimos cuál es el lagrangiano del electromagnetismo. Y de electromagnetismo ustedes ya saben bastante, así que vamos a verlo un poco tangencialmente en las clases que vienen. Las otras dos interacciones son la débil y la fuerte. La fuerte, acabamos de ver que SU3 es un buen candidato y tenemos un lagrangiano de SU3, y lo que queremos ver la clase que viene es cómo podemos sacar ciertos comportamientos cualitativos de la física que uno puede sacar del lagrangiano de Yang-Mills para SU3. Y después vamos a tener una interacción débil, que es el grupo de simetría de SU2, que parecería más sencillo y matemáticamente lo es, pero desde el punto de vista físico tiene otros condimentos que hacen que sea más complicado y le vamos a dedicar un poquito más de tiempo en las clases subsiguientes. Entonces, la clase que viene vamos a tratar de ver un enfoque más fenomenológico de la interacción fuerte de QCD y ver cómo eso se puede explicar, esos comportamientos que vamos a ver en la clase que viene, a partir de la estructura del lagrangiano. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer ahora, a diferencia del modelo de quarks,
donde no teníamos idea de cómo es la interacción fuerte, ahora tenemos un lagrangiano. Un lagrangiano que se aplica a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Tengo una teoría para describir la física que quiero describir, la interacción fuerte. ¿Sí? Que las cuentas sean muy complicadas, ese es otro problema. ¿Sí? Y más adelante en el curso les voy a contar por qué eso es complicado, hacer este tipo de cuentas. Pero tenemos un lagrangiano, tenemos una teoría de primeros principios. ¿Sí? Partimos del lagrangiano de Dirac, de la ecuación de Dirac, ¿sí? En definitiva, que viene de la cuántica y la relatividad especial. Y fuimos construyendo este lagrangiano, y lo que queremos hacer las clases siguientes es sacarle un poco de jugo a esta estructura. ¿Sí? Eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Quedan unos minutos, no sé si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta. ¿Los perdí a todos? Quedan noqueados. ¿Les gustó la clase? Pues me alegro, buenísimo. Hay que meditar, hay que pensar un poco. Estaría bueno que no pierdan el hilo de lo que estamos viendo, porque todo lo que sigue, fíjense, la clase se basó mucho en lo que vimos la clase pasada, la clase que viene tiene que ver con lo que vimos hoy, así que si se atrasan con alguna clase les va a costar entender lo que viene, ¿sí? Entonces les pido que estén al día, para que puedan entender mejor lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, le paso la posta a Matías entonces. ¿Hacemos 10 minutos de pausa? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de. Chau, chau. Hasta luego, Gustavo.